Bienvenidos a Discutamos México. Mi nombre es Benito Nasif y vamos a hablar sobre el Poder Legislativo. Déjeme empezar presentando a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos con nosotros al senador Arturo Núñez, que es senador de la República por el estado de Tabasco, senador del grupo parlamentario del PRD. Bienvenido, Arturo. Está también con nosotros el senador Ricardo García Cervantes, que es senador plurinominal. Más tarde aprovecharemos la ocasión para explicarle al público en qué consiste esta figura exactamente. El senador Ricardo García Cervantes es senador por el Partido Acción Nacional. Bienvenido, Ricardo. También está con nosotros el senador Francisco Arroyo, que es senador de la República por el estado de Guanajuato, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Francisco, bienvenido. Bueno, vamos a hablar del Poder Legislativo, las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados por un lado, la Cámara de Senadores por otro, a la que todos nuestros invitados aquí pertenecen. El Congreso está viviendo una nueva época desde hace algunos años, desde 1997. Hay claramente un Congreso, una historia previa de un Congreso en el cual un solo partido tenía la mayoría y además era el mismo partido del presidente. Y a partir de 1997 inicia una nueva era en el Congreso en la cual ningún partido tiene asegurada la mayoría de votos y las decisiones se toman siempre por coaliciones. ¿Cómo describirías esta nueva era del Congreso, Arturo? Cómo no, Benito. Esta etapa de los llamados gobiernos divididos, porque el partido que tiene el Ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso, es reciente en México, efectivamente. En 1997, por vez primera, el Partido Revolucionario Institucional no tuvo la mitad más uno de los diputados. Posteriormente, en 2000, tampoco hubo mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y se repitió que no lo hubiera en la Cámara de Diputados. Y de entonces para acá no ha habido la mitad más uno de un solo partido político. Y ahí hubo un parteaguas, como bien decías, en 97, porque de la época de un partido hegemónico donde tenía enorme mayoría en ambas cámaras, no digamos la mitad más uno, o más de las 2/3 partes de los legisladores en el caso de los diputados y la totalidad de los senadores en el caso de la Cámara Alta, lo cual permitía que al ser del mismo partido se privilegie la colaboración entre los poderes. Cuando esto no ocurre, cuando la mayoría la puede hacer eventualmente una coalición de opositores al que está en el gobierno, pues se puede privilegiar no la colaboración, sino la separación de poderes. Ahora, sin mayoría, ¿puede funcionar el Congreso? Y las mismas instituciones funcionan de manera diferente. Yo creo que hemos ido aprendiendo a procesar esta nueva realidad del Congreso mexicano. Se dice con mucha frecuencia, creo que falsamente, que ha habido parálisis institucional. La verdad es que en los momentos más críticos no ha cesado el reformismo constitucional en lo que tiene de bueno, en lo que tiene de malo. Cuando se perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en 88, tampoco dejó de aprobarse el presupuesto de egresos en los tiempos límites. No es que estemos autocomplacientes de cómo estén funcionando las cámaras del Congreso y el Poder Legislativo en su conjunto. Hay mucho que hacer, pero creo que la evidencia ha demostrado que hemos sido capaces de ir poco a poco procesando esta pluralidad que lleva obligadamente a construir mayorías coaligadas. Claro, déjame preguntarle a Ricardo, ¿el hecho de que ningún partido tenga la mayoría significa que hay parálisis legislativa, que no se ponen ustedes de acuerdo para producir los cambios legislativos que la sociedad demanda? En primer lugar, no hay posibilidad de que haya política sin crítica. Y el crisol de la política, que es las cámaras del Congreso, en cualquier parte del mundo, un parlamento, es precisamente ese centro de debate, de discusión, de confrontación, y eventualmente de ahí se espera también que salgan acuerdos, consensos, o cuando menos que se generen los bienes públicos que se le encomiendan a la institución legislativa.
como digo, no hay política sin crítica y por lo tanto, y también con un poco de cultura malinchista, no sabemos apreciar nuestras instituciones, lo digo con toda franqueza. Lo que en algún otro país se evalúa desde México como estabilidad, aquí es parálisis. Y cuando logramos un acuerdo es contubernio o es concertación o se fueron al oscurito. Bueno, no hay forma de evadir la crítica, pero la verdad es que es el Congreso y su evolución la mejor señal de la transición en México. Yo creo que es el indicador más duro, más contundente de los cambios institucionales, de la transformación hacia una cultura democrática y hacia una consolidación institucional de un régimen democrático. Aquí se hablaba que desde 1997 ya no hay un partido dominante en el Congreso. Pues yo quisiera decir que, por ejemplo, desde 1994 fue la primera pérdida de capacidad de un régimen, porque tenía la posibilidad el presidente de la República, con sus bancadas o con su partido en ambas cámaras, modificar la Constitución. Entonces ha sido una transición lenta, pausada, pero que tiene un avance permanente. En 1994 yo era coordinador parlamentario, en una Cámara de 400, no, ya era una Cámara de 500, yo fui en el 85, todavía era Cámara de 400. En una Cámara de 500, el PRI ya no tenía forma de modificar por sí solo la Constitución. Y eso preparó a que después nadie por sí solo puede modificar la ley. Claro. Pero las leyes en México y la Constitución se han seguido modificando. Ese es el dato duro que a mí me permite afirmar aquí, cuando estamos discutiendo México, que el Congreso, por supuesto, ha evolucionado y yo lo defiendo a capa y espada. Capa y espada. Déjame ahora ir con Francisco. Daniel Cosío Villegas, historiador mexicano, describía al Congreso de la Unión como en la década de los 70s, como una cámara de resonancia del presidente de la República. Y la crítica que se hacía al Congreso mexicano en aquel entonces es que no tenía una capacidad independiente de ser un contrapeso efectivo al presidente de la República, de decirle que no, de detenerlo en sus excesos. Hoy en día, ¿eso se mantiene? Las facultades metaconstitucionales del presidente de la República pasaron hacia los otros poderes y nosotros en el Congreso tomamos las que nos correspondían. En el 97, don Arturo Núñez, mi muy querido amigo, y tu servidor éramos compañeros, nos encontramos con que la ley, ya no digamos el reglamento decimonónico, no estaban preparados para un Congreso o para un gobierno dividido. Ustedes son autores de la ley orgánica. Para la pérdida de la mayoría de un solo partido político. No podíamos formar aquella vetusta institución que funcionó durante mucho tiempo, que funcionó bien durante mucho tiempo, la coordinadora de las diputaciones estatales, que era la Gran Comisión. Entonces Arturo y yo nos encontramos con que debíamos de encabezar, junto con un gran parlamentarista mexicano, don José Luis Lamadrid Sauza, pues un esfuerzo para hacer una nueva ley orgánica y para lograr tener una ley que rigiera en cualquier composición de Congreso. A nosotros nos tocó cambiar la estructura mental para entender que la sociedad mexicana quería una Cámara que fuese la caja de resonancia no del presidente de la República, sino de la sociedad. Claro. A lo mejor con sus virtudes y sus defectos. El Congreso mexicano requiere de una serie de ajustes a futuro, pero lo que nos quedó claro entonces es que debíamos de sentarnos con respeto y con civilidad a hablar con los demás, que más valía que aquellos actores de la política que luego son un poco inquietos, pues no anduviesen poniendo bombas en los cajeros automáticos, sino diciendo sus argumentos en la tribuna de la Cámara de los Diputados. La Cámara de los Diputados, que es un poco más escandalosa. En el Senado hemos tenido otro tipo de experiencias, pero lo que nos queda claro es que tenemos que tener la capacidad
de platicar entre nosotros y de hacer que las cosas avancen. Recuerdo No que debemos de tenerle miedo a la política. Francisco, recuerdo que Porfirio Muñoz Ledo, en esa legislatura que se eligió en 1997, en el cual él era coordinador del grupo 57 parlamentario del PRD, dijo, ahora somos más que vos, y se refería a la oposición. Sí, Porfirio dijo otra cosa muy curiosa, porque es un tipo al que queremos mucho. Lo gozamos y lo padecemos. Dijo, ahora usted va a mandar obedeciendo. Entonces, Refiriéndose al presidente de la República, que bueno, pues se tuvo que tragar ese sapo. Ahora entendemos que es parte de la normalidad democrática. Nosotros como partido político entendemos que la política ya cambió. Dijo, ahora usted va a mandar obedeciendo. Entonces, refiriéndose al presidente de la República, que bueno, pues se tuvo que tragar ese sapo. Ahora entendemos que es parte de la normalidad democrática. Nosotros como partido político entendemos que la política ya cambió. Y yo te diré, Benito, qué bueno. Porque yo no quería un régimen tan drástico, tan estricto o tan lineal para mis nietos o para mis hijos. Pensando como debemos de pensar los que estamos aquí como estadistas en la próxima generación y no en la próxima elección, hombre, me encantaría un poder legislativo que fuese expresión de la sociedad, que es a lo que aspiramos, y en el que las cosas, pues hombre, se procesen normalmente. Claro. Este equilibrio que prevalece actualmente, ¿sí?, donde el presidente puede salir a proponer cambios legislativos, pero cuya aprobación no está garantizada, ¿ese es el equilibrio constitucional óptimo o, como algunos critican, se nos ha pasado un poco la mano y quizás haya que fortalecer al presidente de la República y quitarle poderes al Congreso? No, algunos críticos dicen que pasamos de la hiperpresidencia a la hipopresidencia. Tampoco se trata de eso. Nuestro sistema presidencial debemos de conservarlo porque nos ha dicho que es una figura adecuada a lo que quieren los mexicanos en la actualidad. Se habla de la época de un partido hegemónico, pero habría que pensar que el país venía de una revolución, de un movimiento armado, y hubo que organizar al país, y el país se organizó dentro de una gran, ¿qué les diré?, organización de corrientes que finalmente desembocó en un partido político. Cuando la sociedad mexicana estuvo dispuesta y quiso tener un sistema de partidos distinto, pues hombre, hubo que colaborar y con gusto a que eso sucediera. Y estamos dando los primeros pasos. Vino la alternancia y ahora estamos viendo cómo nos podemos acomodar, Benito, en lo que yo creo que es la tercera gran época de nuestro país como independiente. Luego entonces, si en la primera época de la historia del México independiente tuvimos pues una etapa por demás sangrienta y conflictuada, con un Congreso, pues hombre, que regía, pues qué les diré, a retazos, en ciertas temporalidades. La segunda etapa de la historia del México independiente, la de la Revolución, tuvimos una consolidadora y ahora creo que estamos entrando a una tercera muy importante y trascendente, que es en la que las diversas fuerzas políticas debemos de diseñar cuál es el México que queremos. Por eso estamos aquí, Benito, discutiendo México. El título de este programa es El Poder Legislativo y estamos hablando del Congreso. Pero el Congreso hace más que legislar. El Congreso también hace trabajo ejecutivo por ejemplo, nombramientos, ratificaciones, y también tiene algunas funciones pues casi judiciales en algunos procedimientos. ¿Qué importancia tiene esta parte, digamos, no propiamente legislativa del trabajo del Congreso y del Senado en particular? Bueno, con muchísimo gusto, Benito, pero me voy a tomar una pequeña licencia para exaltar de alguna manera esto que han dicho tanto Arturo como Francisco, en el sentido de que para comprender, para de alguna manera
entender lo que ha sido el Congreso mexicano, tenemos que llevar en líneas paralelas el análisis de lo que han sido los partidos. Bueno, en la etapa inmediatamente posterior a la Revolución y particularmente a la Constitución de 1917 hasta el 27, 29, había más legislación producto de los propios legisladores que las que proponía el presidente. Bueno, pues por eso precisamente es que ha venido evolucionando. El movimiento revolucionario se constituye en partido. Y cuando ya se constituye en partido, trata de ejercer esa armonía de las corrientes revolucionarias en el Congreso. Luego en el 33, me parece, Plutarco Elías Calles elimina la reelección de los legisladores como una reacción a la incomodidad que le generaba la independencia, la fortaleza del Congreso a la figura presidencial. Y se consolida a partir de esa época, pues, los poderes metaconstitucionales, las facultades implícitas y explícitas del jefe de partido, jefe de gobierno y jefe de todo. ¿Y por qué era un tapón de la movilidad de la clase política? Bueno, sí. Pero entonces a partir de eso, y ya siguiendo la pregunta, en esta última etapa, el Congreso solamente ha hecho lo que la Constitución tenía previsto que hiciera desde 1917. Las funciones de control. La modificación que hubo fue en el sexenio del presidente Zedillo, cuando se propone modificar por primera vez una institución que era intocable y era absolutamente controlada por el partido dominante, que era la Contaduría Mayor de Hacienda, la que revisa las cuentas. Entonces la función fiscalizadora de los diputados empieza a evolucionar a partir de que se toca, primero se introducen diputados de oposición a esa comisión, cuando antes estaba vetada. Era solo para los iniciados del sistema y los más confiables del presidente en la institución que revisa las cuentas, la función fiscalizadora. Ahí, y a la de administración del propio Congreso. Y luego la administración del Congreso. Entonces ha habido evoluciones. En las funciones jurisdiccionales que planteas se han utilizado muy poco. Creo que habrá dos juicios políticos que hayan sido de alguna resonancia, de miembros de la legislatura, pero todavía en la parte jurisdiccional, y más cuando se vincule con fincar responsabilidades por el mal manejo de las cuentas, bueno, pues todavía estamos esperando que esta pluralidad, esto que parecía difícil de procesar, esta falta de mayorías, creo que está favoreciendo a ir avanzando hacia la transparencia y hacia el ejercicio de las facultades jurisdiccionales, es decir, cuando hace funciones de juez o de jurado, las funciones de fiscalización, cuando hace la revisión de las cuentas, y no solo eso, también el cumplimiento de programas, Plan Nacional de Desarrollo. Todo eso es lo que está ahora en debate, porque creo que el Congreso empieza a ejercer sus facultades, pero se topa con esto que se ha dicho aquí. Si se fortalece el Congreso, ¿necesariamente debe debilitarse el Ejecutivo? Pues la respuesta académica y política es que no, pero la respuesta práctica es que en la medida que el Congreso ejerce una facultad, el Ejecutivo se siente invadido en sus capacidades, y entonces esos equilibrios son institucionales. Claro. Y por eso es que hay que discutir México para encontrar una reforma política institucional adecuada. Una de las grandes transformaciones que también ha experimentado ambas cámaras, ¿sí?, ha sido la transparencia, ¿sí? Nos falta la visibilidad pública. La visibilidad, la exposición pública de lo que acontece internamente. De hecho, un proyecto como el que mencionaba Francisco hace un momento era imposible de desarrollar en la década de los 80 apenas. El canal del Congreso. Canal del Congreso. Desde la fundación del canal del Congreso. El Instituto hasta se ha evitado la venta de los somníferos. Sí, hasta saber, por ejemplo, poder acceder rápidamente a la información de qué iniciativas se han presentado, cuántas son, Gaceta, en qué trámite va. Y yo creo que este cambio pues ha beneficiado al Congreso porque ha enriquecido su interacción con la opinión pública. Sin lugar a dudas, Benito. Fíjate que
Enrique González Pedrero, en su monumental biografía de López de Santana, habla de México como el país de un solo hombre. Yo creo que nuestra transición democrática reporta, entre otros resultados, que ya no somos más el país de un solo hombre. Que lo fuimos siglo XIX y buena parte del XX. Y ahora hay una pluralidad de actores políticos. El Congreso de la Unión es uno que ha emergido y que ha logrado una nueva visibilidad y que está procesando su nuevo rol en la vida pública de México, con aciertos, con retrocesos, con lentitud en algunas cosas, con rapidez en otras, pero sin lugar a dudas está asumiendo este nuevo rol en un país que ya no es de un solo hombre. Y todas las facultades, pues antes ni la de legislar tenía. El gran legislador era el señor presidente de la República. Pero sin lugar a dudas está asumiendo este nuevo rol en un país que ya no es de un solo hombre. Y todas las facultades, pues antes ni la de legislar tenía. El gran legislador era el señor presidente de la República. Era el único casi que promovía iniciativas. Empezó a incorporarse la pluralidad con oposiciones, empezaron a surgir iniciativas, pero no tenían un carácter más que testimonial. Difícilmente podían ser aprobadas. Perdón, Arturo. Hoy hay una pluralidad de fuentes de iniciativas enorme. Llegó a ser de un solo hombre, expresado en un dato político histórico fundamental. Tuvo un solo candidato a la presidencia. Ese dato... En la elección de 1976. Ese dato, pues, simbra y pone en evidencia esto que se está diciendo. Pero yo creo que lo que Arturo se refería es que si uno regresa a la película, a la década de los 70s o los 80s, de cada 10 iniciativas que aprobaba la Cámara de Diputados, el Ejecutivo, todas ellas eran iniciativas pero presentadas. La oposición empieza pero a habría presentar que decir otra iniciativas, cosa. Adelante. Tuvimos nosotros legisladores sapientes. Mira, Benito, antes las cámaras se diseñaban. Pasaban por el tamiz de la voluntad popular, con sus asegúnes, si tú quieres, con sus características muy peculiares, para que la representación nacional legislara las leyes que son generales, abstractas, impersonales y de aplicación universal, en un ámbito competencial. Pero a mí me tocó todavía vivir la etapa en la que el presidente nos mandaba. Te voy a poner un ejemplo. La ley orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el secretario de Gobernación nos hablaba y nos decía, esta ley está hecha por el mejor procesalista de América Latina. Y nos mencionaba el nombre del maestro Fix, Zamudio. Bueno, a esa iniciativa le hicimos 65 cambios. Porque había una riqueza de abogados de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. El PAN, que venía muy bien armado con abogados de la talla de don Juan de Dios Castro, por mencionar alguno, y en el PRI con procesalistas extraordinarios, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que también es un cuento eso de que el Ejecutivo enviaba las cosas a la Cámara y que así entraban y así salían. Eso no es cierto. Los representantes inclusive de distritos, cuando venía un asunto que tenía que ver con minería y con los precios de la plata, bueno, los que veníamos de distritos mineros, pues pegábamos el grito en el cielo. ¿Cuál era la influencia de los legisladores en aquel entonces? Bueno, yo puedo simplemente hablar de experiencia. ¿Cómo se veían las cosas desde la oposición? Personal, 1985, 53 legislatura, Cámara de 400 diputados. No sesionaban las comisiones, pero por supuesto que no sesionaban las comisiones. Que a la oposición En donde está la riqueza del trabajo legislativo, Benito, ¿eh? Desde luego. Es ahí. En comisiones. Sí. Y que por supuesto, para ir al debate, bueno, pues hombre, si tú tienes el dictamen, pues sabes con qué puedes estar de acuerdo y con qué no. No se nos repartía el dictamen. Estoy hablando de 1985. A la fecha en donde los dictámenes están publicados en la Gaceta con anticipación, en donde las con comisiones 2 lecturas obligadas han introducido todas sus propuestas, en donde el ejercicio de consolidación de una pieza legislativa pasa por el convencimiento o cuando menos por la inclusión, que todo el mundo se sienta reflejado en ese proyecto, o cuando menos
claramente expuestas los puntos de desacuerdo. Bueno, pero de aquel entonces a la fecha, lo que empezó a procesarse es, mira, el Ejecutivo tiene interés en esta iniciativa. ¿Tú qué opinas? Y eran opiniones bajo cuerda que luego eran tomadas en cuenta. Lo que dice Francisco es absolutamente cierto. Te hacían participar de la legislación, pero a partir de tu opinión, y entonces iban a las cámaras gentes verdaderamente, como él dice, pues hombre, el PRD, por ejemplo, o el PSUM en aquel entonces, el PMT, iban con economistas verdaderamente de un peso y un reconocimiento. Se suponía que Acción Nacional, y siempre lo ha hecho. Pablo Gómez. Bueno, Acción Nacional ponía hoy en día senador, claro, juristas. Sí. Ahora sí se hace ese trabajo que durante una época era solo lo que esté de acuerdo el presidente a través de gobernación, pero propongan, señores diputados o senadores. Bueno, el Senado era Pero diferente. no era una mala costumbre, tan no lo era, fíjate, que ahora le estamos legislando al presidente la iniciativa preferente, para darle al presidente, cuando menos, la posibilidad de que dos de sus temas se discutan en el periodo. Hemos hablado mucho de la relación entre el Congreso y el presidente de la República y de el cambio importante que ha habido en este tema. Pero otro cambio importante tiene que ver con la relación entre las dos cámaras. Recuerdo que en el CIDE, precisamente en el 97, hicimos una encuesta en la que en nuestro estudio nacional electoral después de la elección intermedia de 97, y le preguntamos a los entrevistados, una muestra nacional, si conocía cuáles eran las dos cámaras del Congreso. Y la Cámara de Diputados estaba identificada por el 60%, un poco más, de los ciudadanos, mientras que la Cámara de Senadores ni siquiera era la segunda respuesta espontánea de los ciudadanos. La segunda respuesta espontánea de los ciudadanos era la Cámara de Comercio. Hoy en día esa misma encuesta arroja resultados completamente distintos y la Cámara de Senadores aparece casi al mismo nivel de la Cámara de Diputados, ya con un amplio reconocimiento. Eso me parece que es una transformación importante en la cultura política, donde la Cámara de Senadores adquiere una visibilidad que antes no tenía. Mucha gente se pregunta, ¿por qué dos cámaras? Una vez que empieza a reconocer que efectivamente existen dos, México tiene un sistema bicameral, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de ese sistema? Bueno, se supone que los diputados representan a la nación en su conjunto, representan a la población, se decide su número en función del tamaño de la población, y que los senadores representamos a las entidades que concurren al Pacto Federal en igualdad de condiciones, siguiendo el modelo americano en donde independientemente del tamaño territorial o poblacional de cada estado, tenían el mismo número de senadores. Esto se modificó de alguna manera en 96 con la lista nacional para elegir 32 senadores de representación proporcional que no representan en sentido riguroso a las entidades federadas, sino en todo caso al Pacto Federal en su conjunto. Ha sido muy criticado, está en el debate de qué hacer respecto de ese tema. Además, cada Cámara, si bien comparten en lo general las facultades del procedimiento legislativo, e indistintamente puede ser Cámara de origen una o la otra y la revisora la que sigue, diputados primero y luego senadores o a la inversa, hay algunos temas que la Constitución establece como obligatoriamente Cámara de origen, la Cámara de Diputados, fiscales y algunos temas que tienen que ver con cuestiones de manejo militar. La por excelencia facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es hoy en día la autorización del presupuesto de egresos, en lo que no participa el Senado. Y a su vez el Senado tiene facultades en materia de vigilancia de la política exterior a cargo del Ejecutivo, aprobación de tratados internacionales, ratificación de embajadores y cónsules que no tiene la Cámara de Diputados. Antes era inusual, rarísimo, que una iniciativa aprobada por una Cámara no pasara en la otra. Generalmente había un entendimiento entre la misma mayoría de un mismo partido en dos cámaras. Y en muy raras ocasiones había diferencias. Eso ha cambiado. En la 57 legislatura inauguramos el ejercicio del 72 de la Constitución
porque regularmente lo que llegaba de una Cámara era prácticamente aprobado, casi en automático. Pero también se le hizo un nuevo compartimento a la congeladora, porque antes se congelaban las iniciativas en su Cámara de origen. Es que ahora estamos congelando minutas. Es decir, algo que ya pasó por la reflexión, por la discusión y por la votación en una Cámara, y en los términos del 72 constitucional, se remite a la otra Cámara y de inmediato debe, como Cámara revisora, hacer el mismo ejercicio y dictaminar. Pues es que la nueva congeladora congresional tiene hoy un congelador, estos ahorradores de energía, pero grandotota, porque estamos metiendo minutas, lo que quiere decir el trabajo de una Cámara despreciado por la otra. Pero esa congeladora tiene una razón de ser. Claro. Pero inauguramos, decía el maestro Lamadrid que era una bendita institución parlamentaria, la congeladora. Claro. Pero estamos inaugurando otro ejercicio. De repente nos llega de alguna de las cámaras, nosotros aprobamos, ¿qué te diré? El 95, el 98% del paquete del dictamen, y salvo ese 2 en el que tenemos diferéndum, le enviamos al Ejecutivo para su publicación el resto. Simplemente con el aviso o la autorización en votación económica de la otra. O sea, hay caminos que la Constitución nos dio desde el 17, el viejo reglamento y la ley, que inauguramos hasta hace relativamente poco tiempo. Hay caminos que la Constitución nos dio desde el 17, el viejo reglamento y la ley, que inauguramos hasta hace relativamente poco tiempo. Sí, es lo que está pasando. Estamos ejerciendo... Ahora, yo quiero hacerte una pregunta personal. Tú has estado en las dos cámaras. ¿En cuál has estado más a gusto? ¿En el Senado o en la Cámara de Diputados? En las dos. ¿En las dos? En las dos. ¿No hay diferencias? Hay diferencias y me tocó ser coordinador del grupo parlamentario del PRI en la primera Cámara sin mayoría absoluta, la de 97, en condiciones difíciles, y en medio de eso fuimos capaces de trascender el momento de la instalación, que se hablaba de una crisis, y después pudimos hacer una nueva ley orgánica, no solo resolver la emergencia, porque modificamos las reglas de acceso al poder, las electorales, pero no hemos modificado a la misma dinámica y al mismo ritmo las reglas de ejercicio del poder que tienen que ver en la relación ejecutiva. Pero no solo eso, Arturo, una serie de instituciones en paralelo. En esa legislatura generamos los institutos de finanzas públicas, que nos permiten los insumos para el tablero electrónico, y registro de las votaciones de lo más nimio nos llevaban más de una hora. Las presidencias, es cierto, contar 500 votos. Las mesas directivas anuales, hombre, mensuales, llegaron a ser diarias. Claro. Sí. No, la Gaceta llegaron a ser diarias, mensuales y ahora son anuales. Bueno, eso ya es estabilidad. No, hay un cambio muy grande. Ahora, de que es grande la Cámara de Diputados, lo es. Yo creo que ya las precisiones de las matemáticas, las proyecciones de la voluntad electoral en la representación de la Cámara, yo creo que ya nos pudiesen dar para una de 400, 300 de mayoría y 100 de representación proporcional. Que es una de las propuestas sobre la mesa, ¿no? Inclusive es una de las propuestas del PRI en Senado. Y la otra es también volver a naturalizar el Senado, en estricto iure, y quitarle la lista. Quitarle los 32 senadores. Sin que esto quiera decir que nos priváramos de personalidades como las de Ricardo, que pudiese bien venir por su estado. No, pero aquí al principio del programa tú planteabas esto, doctor, de explicar un poco en qué consiste la diferencia entre la mayoría relativa obtenida o en un distrito, en la Cámara de Diputados, o en una entidad federativa para el Senado, y los llamados plurinominales, que ha tomado una connotación un tanto cuanto despectiva o peyorativa, que no la tiene. La Constitución, y por toda esta evolución que hemos venido diciendo, de cómo el Congreso y los partidos están íntimamente vinculados en su evolución, y si hoy hay problemas o hay
crítica y hay crisis probablemente en el Congreso, lo será porque la hay en los partidos, porque no han actualizado su relación con la sociedad. Partido significa parte de la sociedad, pues qué parte representas y no pretendas representarlos a todos. Pero la verdad es que la representación proporcional y el sistema mixto mexicano ha sido apreciado, envidiado por las... Y copiado. Y copiado por las democracias más avanzadas del mundo. Los que no han podido se quedan añorando tener un sistema que, por un lado, genere la diversidad y la pluralidad en la representación nacional y, por otro lado, conserve de alguna manera la proporción de la voluntad expresada. Qué bueno que mencionas ese Entonces, yo soy tema, simplemente Ricardo. de equilibrio. Mi función, que es además un acceso constitucional, pero mi función es darle equilibrio para que no haya sobrerepresentación ni subrepresentación. Yo estoy respaldado por los votos. Claro. Que equilibran a que mi partido, Acción Nacional, tiene derecho a estar en esa proporción, porque así lo determinó el voto popular, en ambas cámaras. Entonces yo soy un... Pero rompemos la paridad de la a ver si me representación permiten, hay que estatal. romperlo y hay que darle pura elección. Bueno, me permiten Nada más te digo una cosa. retomar Benito. esto. En los países ¿Sí? centroeuropeos hay puro sistema de representación proporcional. Puro, sí, sí. Prevalecen en Europa. Y en el grueso de América Latina. Pero vamos a este punto. A ver, ustedes, senadores, diputados, son legisladores. Pero también hay otra dimensión de su función que son representantes. Y la pregunta es, ¿a quiénes representan? Darle voz a quien no la A tiene, los partidos políticos, a sus distritos, sus yo tengo estados, una máxima, sus Benito. circunscripciones. Tengo una máxima. ¿Cómo entienden ese trabajo? La lealtad a mi partido, hablándote como legislador, pasa necesariamente por la lealtad a mi electorado. No he llegado, afortunadamente, a tener un conflicto entre ambas. El día que la tenga, tendré que hacerle caso a mi electorado. El electorado primero, Claro. el Estado primero. Los parlamentos hace muchos años que dejaron de ser parlamentos de individuos para ser de grupos parlamentarios. Son los sujetos nuevos de la representación política, sirven para agregar intereses, posiciones, y desde ese punto de vista los grupos parlamentarios influyen muy ampliamente en el legislador. Y la representación, desde luego, es de la nación. Sin embargo, yo diría que la representación política fue diseñada en un estadio tecnológico del siglo XVII, XVIII, que está súper rebasada y está en crisis. Pero había diputaciones de partido, ¿eh? Porque había diputaciones también- estatales. Pero yo voy y dialogo con mis electores y su problemática con la brutal desigualdad social que hay en el país es del día, de lo inmediato, es el empleo, la beca, es la ayuda para atención de servicios de salud, la beca para poder estudiar sus hijos. Cuando yo les hablo de legislación, es un tanto lejana de la necesidad cotidiana de los legisladores y hay que buscar más acercamiento con ellos para que el trabajo del Congreso refleje más la problemática cotidiana de quienes nos eligen. Yo creo que ya Ahora- podemos hablar más claramente de las cosas, Benito. Es absolutamente anacrónico, no tiene ningún sentido el ser electo por un distrito si tú en la Cámara no tienes posibilidad de hacer valer ni siquiera la necesidad de ese distrito. ¿Por qué? Porque tú no vas a la Cámara, me refiero a la de diputados, a expresar los intereses del distrito. Y peor aún, si no revisamos, digo, no tengo la solución, pero estoy poniendo el problema. Es un falso debate. Está como también este debate de decir, bueno, pero es que haya candidatos ciudadanos. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso. Nomás que díganme, ¿para qué y cómo? Si el problema que me están planteando es la integración de mayorías. Pues ¿cómo se integra una mayoría con puros individuos? Ya lo decía aquí históricamente Arturo. Ya en lo personal, las decisiones se toman al interior de los grupos parlamentarios y luego salen los grupos parlamentarios a expresarse en las Te lo asambleas. pongo de otra manera, Ricardo. Y entonces yo también diría, pues ahora sí son las una burbujas Cámara las de que mandan. Diputados de puros ciudadanos sería ingobernable. Claro. Pero El que hay artículo algunos. 70 de la Constitución Vamos, es muy claro, ¿no? Francisco. Organizarnos por grupos. Vamos a ir, el tiempo, como todo lo bueno se acaba y este programa está llegando a su parte final.
Y yo quisiera cerrar este programa con una pregunta que tiene que ver con la imagen del Congreso y de los legisladores. Yo quisiera cerrar este programa con una pregunta que tiene que ver con la imagen del Congreso y de los legisladores, ¿sí? Diferentes encuestas nos muestran que tanto la Cámara de Diputados, menos el Senado, son instituciones con evaluaciones muy bajas, ¿sí? Esto representa un problema. ¿Cómo se plantean los legisladores actuales remontar ese problema? ¿Qué soluciones ve cada uno de ustedes para el problema de la confianza, la credibilidad, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados? Hacia adelante, Arturo. Yo creo, Benito, que hay algunas cosas que son estructurales. La gente supone que no trabajamos todo el año, sino solo cuando sesiona el Pleno, lo que no es cierto. Ya se ha dicho aquí por el senador Arroyo del trabajo en comisiones, que es muy importante, que no cesa a lo largo del año. La gente dice no trabajan toda la semana, solo 2 días que sesionan. Y cuando se pasa la televisión en el recinto, están platicando o está semivacío. Entonces, esto ocurrió siempre en la historia del Parlamento, pero no había enfrente la cámara de televisión. Por eso hablábamos de alguna crisis de representación. Luego yo creo que hay cuestiones, sin eludir un milímetro de responsabilidad política, que son atribuibles a los legisladores y de los que tenemos que superar y mejorar. Nosotros nos hemos dado este año un nuevo reglamento para mejorar nuestro trabajo, sustituyendo uno que tenía 76 años. Sin lugar a dudas hay responsabilidades de los legisladores que contribuyen a esta imagen. Pero también hay que decirlo, dentro del discurso antiestado, antipolítica, antipartido, anticongreso, hay poderes fácticos interesados en mermar la imagen, la credibilidad y el poder de los poderes formales de la República. Y entonces emprenden campañas mediáticas para hacer ver los aspectos negativos del Congreso y no los positivos. Si hay un acuerdo, le ponen énfasis al pequeño desacuerdo que hubo dentro de él, no a la totalidad del acuerdo. Y si hacemos lo que quiere el presidente, pues somos gatos subordinados. Si por el contrario no le aprobamos todo lo que quiere, pues somos desarreglados que contribuimos a la ingobernabilidad del país. Hay un discurso anticongreso del que también hay que advertir a la sociedad. Tenemos que retomar la idea de que este es el país de todos y que no todos somos iguales en términos de pensamiento y de convicción o de orientación ideológica, que por lo tanto, para que de veras México sea para todos y sea de todos, tenemos que ejercitar capacidades propias de la democracia, de tolerancia, de inclusión. Aquí hay 3 expresiones políticas, pero en el país hay muchas más. Yo no pretendo ser monedita de oro y caerle bien a todos. Yo pretendo que quienes piensan desde el punto de vista humanista, con los principios y la doctrina que yo expongo, los que coinciden conmigo, me vean congruente y tengan confianza en que los estoy representando. Pero el que tiene otra filosofía, otra cosmovisión, otra ideología, sepa que tiene sus representantes y que nos ve discutiendo y que finalmente se siente representado por alguno. Yo no puedo pretender representar a todos y ese es el falso debate y es la demagogia a la que nos ha llevado este desprestigio. Yo soy un hombre optimista. Sé que si el Congreso sigue esforzándose con sus escándalos propios del debate político, de la confrontación, pero que se están canalizando y que se están procesando en términos políticos, y la política es la alternativa de la violencia, es la alternativa de la guerra. Sería absolutamente deshonesto de mi parte decir que no me duele, pero que tengo confianza en que cuando se sepa históricamente, cuando se analice, cuando una de las conclusiones que aquí tomemos es que nos falta tiempo para exponer lo que ha sido y seguirá siendo el Congreso como civilizatorio y como generador de cultura
democrática. Yo creo en eso. Lograremos nuestro nivel. En ninguna parte del mundo son apreciados los políticos, ¿eh? Eso es muy cierto, eso hay que decirlo, que las encuestas en los países democráticos, esta es una regularidad. A veces la gente pregunta, ¿usted trabaja o es político? Para cerrar, Francisco, a los jóvenes que nos escuchan y que se les interesa la política y que ven el servir como senadores, como diputados, ¿qué les dirías por la experiencia que tú has tenido como diputado local, diputado federal y ahora como senador? Toda mi actividad política tiende hacia la preocupación fundamental de los jóvenes que salen de las escuelas y que no tienen qué hacer. O sea, traemos ahí un problema existencial. En el Congreso tenemos muchas capacidades y, claro, algunas incapacidades como seres humanos que somos. Pero dentro de esas incapacidades hay una que es fundamental. No sabemos comunicarnos con la gente en cuanto a nuestro trabajo parlamentario. No nos sabíamos comunicar contigo, Benito, que eras investigador del CIDE. Entonces, ese es un conflicto terrible que tenemos. El lenguaje no lo sabemos usar para entendernos con la gente y decirle qué hacemos. De repente estamos en una semana de un intenso trabajo parlamentario. Las últimas semanas de los periodos ordinarios de sesiones son verdaderamente drásticas en cuanto al horario laboral. Y sale un diputado y se toma unos tragos de más y hace sus necesidades fisiológicas en la calle, una cámara de televisión lo pilla y quiero decirte que nos etiquetan a todos por eso. O viene uno en motocicleta, ebrio, y hace algún desaguisado en la colonia Roma o Condesa del Distrito Federal y es un conflicto severísimo. Tenemos en el Congreso que hacer cosas, tenemos muy detectado qué le irrita a la gente. A la gente le irrita ver los salones de plenos vacíos, cuando quiero decirte que no siempre el pleno vale la pena. Hay veces que vale más la pena estar haciendo otra cosa o dedicar nuestro tiempo a otras actividades. A la gente le irrita mucho de repente ver a los congresistas en sus plenarias en una alberca nadando. Tenemos muy ubicado qué le irrita a la gente. Tenemos que ser capaces de legislar sin complejos, de legislar sin miedos, de que no haya temas tabús para poder discutirlos en el Congreso, como hoy discutimos México, y podemos y tenemos que sentar las bases para que las nuevas generaciones por las que estoy preocupado puedan tener mejores condiciones de vida, Benito. Quiero, pues a nombre de toda la audiencia, darle las gracias por tu intervención en este programa y despedirme de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Hasta luego. Hasta luego. Un honor estar con Compartiendo con Francisco y con Ricardo. Con Ricardo y con Arturo. Muchas gracias. ¿Qué justicia para el siglo XXI? La justicia tiene que ver con, vamos a utilizar la frase medial, enmendar entuertos, resolver conflictos. Y yo creo que la dignificación también en cuestiones de monumentos y la función de los jueces y el análisis y la crítica social, que ahora la sociedad se preocupa y observa a los jueces, no nada más son las partes involucradas las que tienen que ver. La función primordial, esencial, definitoria del Estado, en mi opinión, es la justicia. Resuelve no solo los conflictos entre particulares, el Poder Judicial, sino también resuelve los conflictos entre poderes. Lo que se busca es tener mayor transparencia, lo que se busca es que la sociedad crea en el sistema de justicia, sobre todo en el sistema de justicia penal. Yo creo que este es el gran tema nuestro. Sí, es un reto enorme, pero si no vamos a poderlo hacer, estaremos perdidos.